Dios les bendiga una vez más, amados hermanos. Es para mí una bendición, un privilegio poderles saludar desde este medio. Pues para este 18 de abril nosotros estamos llevándoles el mensaje hasta sus hogares, sobre todo a la Iglesia Cristo, el Divino Redentor, los cuales tenemos entendido de la situación que todavía persiste y hemos estado limitándonos a los cultos evangelísticos y por eso estamos transmitiendo este servicio. Por lo tanto, he tomado un tema que Dios ha puesto en mi corazón en cuanto a la sociedad, en cuanto a la humanidad. Mucha gente todavía se sigue preguntando, bueno, ¿yo en qué he pecado? Otros, eso nada más es para intimidar a la gente. Pero yo quiero hablarles acerca de la palabra del Señor y por qué se suscitan tantas desgracias, tantos conflictos a nivel mundial y muchas cosas que el hombre ignora porque no quiere ceder, no quiere aceptar que hay un ser superior arriba de él, el que lo creó, el que lo hizo en el vientre de su madre. Bueno, quiero leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 64. Vamos a darle lectura en esta ocasión, este pasaje, verso 6, Isaías 64, versículo 6, que a la letra dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si se da cuenta, el profeta está aquí declarando la situación de la humanidad, del hombre. Primeramente dice, si bien todos nosotros, usted y yo, somos como suciedad. En otro pasaje dice como trapo de inmundicia. Y sigue diciendo, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hay veces que creemos ser justos, pero en realidad siempre el hombre actúa con ventajas, con intereses. Nunca va a hacer las cosas por amor, por misericordia, al no ser que tenga Cristo en su corazón, o aquellos que creen que a través de las obras pueden alcanzar la salvación. Y sigue diciendo, y caímos todos nosotros como la hoja, todos nosotros, hombres, mujeres, todos hemos caído de esa gracia bendita, y nuestras maldades, en plural, nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre es arrastrado de un lado para otro por la misma razón, por las circunstancias en que realmente el hombre ha vivido y sigue viviendo actualmente. Hoy en día tenemos que aceptar que la humanidad necesita de Dios. Los tiempos se están poniendo muy difíciles, sobre todo la situación en que la humanidad ha caído en descrédito. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora lo bueno le llama malo y lo malo le llama bueno. Y eso es triste. Eso es triste cuando el hombre cree
que está bien. Y quiero hablarles entonces acerca del tema que es el pecado. Ese es el tema de hoy. ¿Y qué es el pecado? Quiero definirlo en cuanto a sus sinónimos y lo que es el pecado. Dice que es maldad, iniquidad, malicia, malo, pecado, perversidad, prevaricación. Eso es lo que es el pecado. En síntesis, nosotros vamos viendo lo que es la maldad. Nosotros definimos esa palabra maldad, que es un sinónimo del pecado. Y si quiere ver lo que es el pecado, también se lo voy a definir. La palabra pecado es culpa. Fíjese lo que estoy diciendo, culpa, iniquidad, maldad, malo, ofensa, ofrenda de iniquidad, prevaricación, transgresión. Eso es lo que es el pecado. Se da cuenta que la maldad y el pecado vienen siendo sinónimos de sí mismos. Pero quiero hablarles del pecado original y del pecado transitivo. Algo que muchas veces equivocamos. El pecado es pecado aquí en China. Donde quiera que vayamos y estemos, lo que es pecado, pero algunos conceptos quiero enumerar para que usted se dé cuenta de lo que es el pecado. Porque hay alguien que dice, bueno, este es pecado de muerte, este no es de muerte. Hay su diferencia, pero no quiero en esta hora dividir esas dos situaciones, porque estoy hablando del pecado, y lo que es pecado, pequeño o grande, o aunque sea muy chiquito, pero es pecado, sigue siendo pecado. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el pecado original, voy a hablar del capítulo 3, versículo 6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Primera cosa, era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así mismo con ella. Oiga, esas tres cosas que quiero enfatizar. Ese es el pecado original. Es el pecado que Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El texto central de Isaías, ahí estamos también declarándoles lo que dice el profeta, pues todos somos pecadores, no hay uno que no sea pecador. Así que lo primero que encontramos en el libro de Génesis es que la mujer, estoy hablando de Eva, vio que la mujer, que era el árbol era bueno, ella vio que el árbol era bueno para comer. Y cuando eso digo bueno, es que está siendo grato, agradable, y la carne que no le gusta. Entonces, para comer, lo primero vemos el verbo comer, y lo segundo, y que era agradable a los ojos. Comer es saborear, comer es sentir el gusto, pero aquí dice también que era el árbol agradable a los ojos. La palabra agradable, gustar, aquí a los ojos. Todo pecado y todo lo que vemos pues entra por los ojos y se va directamente al alma. Entonces entendemos aquí pues esos dos verbos y esas dos situaciones, uno para comer y otro que era agradable. Y sigue diciendo, y árbol codiciable. La palabra codiciar, para alcanzar, la palabra codiciar es desear, es querer tenerlo. Cuando hablamos de codicia, estamos hablando también de que queremos tener lo que otros tienen. Queremos alcanzar a veces lo que muchas veces no alcanzamos. Pero esto era contagioso, esto era llamativo, lo que está diciendo era codiciable. Y si estamos hablando de esto, y Eva hace lo siguiente, ¿no? Echa mano de ella porque quería alcanzar la sabiduría. Era codiciable porque con ella alcanzaría la sabiduría, el conocimiento. Por eso dijo el Señor a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol, en singular, el árbol de la ciencia. Pero era de la ciencia, pero del bien y del mal. Y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces dice, y tomó de su fruto. Nunca dice la Biblia si era manzana, pera, uva, no dice qué tipo de fruta era, pero tomó del fruto y comió. Ya lo había visto y ahora lo comió.
Y no se quedó contenta con eso. No bastó con haberlo comido. Como voy a aplicar este mensaje, mucha gente no le basta pecar, no queda conforme pecar por sí mismo, sino que hace que otros pequen a través del contagio, del insistimiento, involucrar y llevarse cuantos puedan entre los pies. Así que ella no se quedó sola. Dice que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así como comió Eva, así comió Adán. Entonces, ese es el pecado original. Ahí se dio el pecado, ahí empezó el pecado. Su término lo dice original. Lo demás que viene es el fruto del pecado. No digo que es la copia, pero es lo que va a producir el pecado. Ahora, hay pecados similares a lo que se cometieron en el huerto, pero si ustedes se dan cuenta, el primer pecado ahí fue la desobediencia. Y eso es terrible cuando hablamos de la obediencia y de aquellos que desobedecen. En segundo lugar, para poder aclarar más, David dice algo semejante a esto y él lo aclara, porque el pecado se obtuvo ya no por comer el fruto, sino por la desobediencia, que esto fue transmitible. Esto fue contagiado a toda la humanidad desde el vientre de la mamá, desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Ya traemos ese virus, ya traemos esa herencia, ya traemos el pecado, por eso se llama original para toda la humanidad. Y repito lo que dice Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el salmista, capítulo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo dos cosas importantes. He aquí, oigan lo que estoy diciendo. En maldad he sido formado. En pecado fui formado en el vientre de mi mamá. Yo fui formado por la gracia divina en el vientre de mi madre, pero ya traía el pecado. Y cuando yo crecí en el vientre de mi madre, después de los 9 meses, dice, y en pecado me concibió mi madre. Cuando mi madre me parió, cuando yo nací, ya venía pecador. ¿Por qué? Porque fui concebido en pecado. En mi creación, en el vientre de mi madre, yo ya venía con esa herencia pecaminosa del pecado original. Y eso es lo que quiero que entiendan, que no hay un solo hombre que no sea pecador. Cualquier científico, cualquier intelectual, cualquier religioso, el Papa mismo y cualquier otro obispos, pastores, cardenales y todos capitanes, maestros, doctores, campesinos, todo el mundo, hombres y mujeres, somos pecadores. Y usted me dirá, entonces los niños también son pecadores. Sí, también los niños. Todos los niños, está diciendo David, desde el vientre de su mamá era pecador. Todos los niños son pecadores. La única diferencia es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, con su sangre que Él derramó, Él nos limpió de ese pecado original. Y ese pecado original queda limpio en nosotros desde el momento que nacemos. Solo que cuando ya tenemos el uso de razón, cuando ya tenemos los sentidos completos, cuando ya tenemos facultades, cuando los niños ya pueden expulsar espermatozoides, cuando las niñas empiezan a su menstruación, entonces entra la malicia, entra el pecado, y desde ahí necesitan forzosamente arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En Mateo capítulo 15, versículo 19, dice el evangelista Mateo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahorita le digo quién está ahí. Del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los homicidios. Del corazón salen los adulterios. Del corazón salen las fornicaciones. Del corazón salen los hurtos. Del corazón salen los falsos testimonios. Y del corazón también salen las blasfemias. Vean cuántas cosas enumeré aquí. Uno, hablamos de los malos pensamientos. Y no voy a ahondar mucho a eso. El hombre, por naturaleza, siempre produce en su mente malos pensamientos. A veces nos equivocamos. Dije nos,
porque también yo me equivoco. El día de hoy, al pasar con mi esposa en un hotel donde entran los carros, las parejas, llámele como le llame, vimos salir una motocicleta con un señor y una jovencita con la cara escondida entre sus espaldas, como escondiéndose para que nadie lo viera. Yo digo, ¿por qué hace eso? Yo pensé, y a lo mejor pequé y le pedí perdón a Dios. Esa muchacha esconde la cara para que no lo vean que está saliendo de un hotel con su pareja. Y es probable que sea la secretaria y por alguna razón traía escondida la cara. Y desde ahí nosotros empezamos a maquinar, a pensar mal y nos equivocamos en muchas cosas porque el hombre ya viene pecador, ya es pecador. Luego dice los homicidios. En el corazón viene que cuando a alguien le hacen algo, en el momento de la euforia, en el momento de enojo, puede tomar una arma, cualquier tipo de arma para matar a su semejanza, para destruir a su prójimo. Y no le importa matar porque del corazón nace ese deseo de matar por la ira, por el enojo, por lo que usted quiera. Del corazón también salen los adulterios. En la carne se reproduce, pero el deseo sale de adentro. Entra el deseo de acostarte con alguien, o de hacer algo, o de fornicar, o de adulterar. Porque ahí también del corazón salen los hurtos. Y hay infinidad de cómo definir los hurtos. No solamente estoy hablando de adulterio de la pareja cuando no es casado y viven en unión libre. Hurtar, entonces es violar muchas cosas que no voy a meterme ahorita en definiciones, pero usted tiene que entender eso, que del corazón también salen los falsos testimonios, las mentiras. Entonces, a veces queremos ocultar nuestro mal, nuestro pecado, o queremos ocultar algo que realmente queremos nosotros aparentar para que no nos conozcan o no nos descubran lo que somos, pero no podemos ocultar nada. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, tarde o temprano, se va a ver. Como una muchacha que queda embarazada, y por más que se faje el vientre, tarde o temprano va a salir a luz el pecado. No se puede ocultar el pecado. Y ante los ojos de Dios estamos desnudos. Él ve todos nuestros falsos testimonios, nuestros falsos pecados. También del corazón nacen las blasfemias. Blasfemar contra Dios, no solamente de palabras, sino de hechos, de acciones. Blasfemar contra los padres, blasfemar contra algo que es sagrado. Blasfemar contra alguien que nos dice la verdad y decimos un engaño, una mentira. O negamos algo y estamos cometiendo pecado. Ese es el pecado original del hombre, porque la maldad está en el hombre. Dice Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces, las concupiscencias después que han concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces Santiago dice, entonces las concupiscencias después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué es la concupiscencia? Es aquello que le gusta hacer en el mundo. Es aquello que le gusta practicar. Es los deseos de su carne. Es aquello que no puede dominar. Es aquello que no puede sujetarlo. Esa es concupiscencia de lo que usted está acostumbrado a hacer o a violar o pecar, pues. Esa es la concupiscencia. Una vez que lo piensa, una vez que empieza la idea en su corazón, eso se va reproduciendo hasta que se hace realidad. Y entonces dice, concibe y da a luz el pecado. La palabra dar a luz, nace el pecado. Entonces, aquello que se pensó, aquello que se ideó, aquella idea, aquel pensamiento, se concretiza cuando nosotros ya lo llevamos a una acción. Hay tanto que hablar para aclararles sobre este asunto. A veces cuando usted piensa mal de alguien y lo sigue maquinando, llega un momento que lo convierte en realidad, lo convierte en acción.
Y el pecado, dice la palabra, siendo consumado, da a luz la muerte, porque es lo que te lleva, el pecado te lleva a la muerte. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Cuando da luz el pecado te lleva a la muerte, te lleva a la condenación. Ese es el pecado que hay en tu corazón, por el pecado original. Y ahí mismo, en Santiago capítulo 4, versículo 1, sigue diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Las guerras de las naciones, los pleitos entre los matrimonios o entre los vecinos. ¿De dónde? Pues del corazón, del alma, porque está el pecado en nosotros. Y vienen por diferentes asuntos, por el poder, por la política y por tantas cosas que el hombre anda peleando y queriendo conquistar y apoderarse hasta lo que no es suyo. Entonces, pues alguien se va a levantar y va a protestar, y ahí surgen los pleitos, las guerras, la destrucción. Y esa es la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Entre las naciones, entre los pueblos. Hubo un ilustre mexicano de San Pablo Huelatao, del estado de Oaxaca, México, el indio Benito Juárez. Algo dijo para contrarrestar esas discordias de los países, los pueblos y las naciones. Una frase célebre que dijo: el respeto entre las naciones como entre los individuos. Fíjese bien, cuando Juárez habló, el derecho que él estaba reclamando entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y no quiero desarrollar el tema, pero usted me entiende. No habló con la Biblia, pero una frase que iluminó y que quedó perpetuo para la historia de la humanidad. Entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y aquí nosotros podemos encontrar que si hay el temor de Dios, si hay el nuevo nacimiento, si hay el perdón, si hay el amor, entonces tendremos la paz que Dios da. Y Él lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, yo la doy. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Dios te está pidiendo entonces en esta hora que reflexiones y pienses sobre este pasaje que te acabo de leer. Y hay una segunda pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No son esas nuestras pasiones, el pecado? Eso es lo que hace el pecado original. Quiero tocar rápidamente el segundo punto, y esto es el pecado transitivo. Y es el pecado definido, que lo voy a hacer por lo menos en algunos 5 puntos, y lo voy a hacer muy breve para que usted vaya catalogando lo que trato de decirle. Miren ustedes que el pecado lo quiero definir, por ejemplo, en las vanas palabrerías. Ahí entra el pecado transitivo, ya no es el pecado original. Aquí ya es el que cometemos como humanos que somos, porque creemos tener la razón en el pensamiento. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El estar sacando cosas, inventando cosas, hablando hasta por los codos lo que no tenemos que hablar, pecamos. Y ahí es donde fallamos y tenemos que pedir perdón, porque se nos va algo, cometemos alguna palabra inapropiada, antisonante o como quiera llamarlo, ofendemos a alguien.
Estos son los pecados que se cometen transitivamente. Un segundo pecado es, por ejemplo, el desprecio por otros. El desprecio por otros, dice Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo. Repito, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aquel que menosprecia a su prójimo está pecando. Desde ese momento que le haces algún desaire, o menosprecias a alguien, o le das poca importancia a alguien, o te crees superior que alguien, eres un pecador. Estás ofendiendo a alguien. Un tercer punto, Proverbios 24:9, también pecamos con el pensamiento. Ese pensamiento insensato que dice Proverbios 24:9, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Todo pensamiento, cuando tú deseas mal por alguien, cuando tú envidias a alguien, cuando tú estás enojado con alguien, cuando hay un mal deseo para alguien, tú estás pecando, estás menospreciando, cuando te sientes superior que a otro, cuando crees que los demás son inferiores a ti, ya estás pecando. Quiero decir algo más. Otro punto sobre la incredulidad, por ejemplo. Dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo principal aquí es que dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. No tienes que dudar. Ahora tenemos que hacerlo con la acción de gracias, con humildad, con gratitud, sin importar lo que tenemos en la mesa. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días. Y aquí voy a decir algo que a muchos no les va a gustar. Hay hijos e hijas. Hay quienes desprecian ciertas comidas. Y aún lo que comen, cuando se llenan, cuando se sacian, una palabra de enojo que les voy a decir, cuando se hartan y no terminan, en la glotonería muchas veces, dejan las mitades de las porciones de comida, los pedazos de tortilla, los pocos de alimento, y en vez de recolectarlo para los animalitos, para los perros, para los puercos, para las aves, inclusive para las arrieras, lo que hacen es tirarlo a la basura, y eso es pecado. Usted que tira la comida, un pedazo de tortilla que usted tira a la basura, está pecando, está menospreciando la bendición de Dios. No es el punto. Pero quiero decirle que esa incredulidad de lo que come debe servirse de lo que va a comer. Y si quiere más, pídalo o tómelo. Si lo hay, y si no lo hay, dé gracias a Dios con lo que tiene, pero hágalo por fe y con fe. Lo siguiente, quiero hablar sobre el descuido de las oportunidades que tenemos. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, verso 17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas buenas usted sabe que es bien hacerlo y no lo hace? Ayudar al prójimo, darle de comer a la viuda, al huérfano, al necesitado, a un perrito hambriento, prestarle la luz al prójimo, regalarle un poco de agua, llevarle un bocado, llevarle una prenda, un vestido, calzado, qué sé yo. Y no estoy hablando de la benevolencia, pero si sabemos que esto es bueno y no lo hago, eso es pecado. Si usted sabe que tiene que ir a la iglesia y no va a la iglesia, es pecado. Si usted sabe que tiene que leer la Biblia y no lee la Biblia, es pecado. Si usted sabe que es bueno ayunar y no ora, es pecado. Si usted sabe que debe de orar y no ora, es pecado. Y todo lo bueno que sepa que es bueno hacerlo y no lo hace, teniendo las posibilidades y teniendo las facultades para hacerlo, no lo hace, usted está en pecado.
No me estoy regañando. Quiero que entienda eso. Quiero terminar con 2 puntos más. El siguiente dice que ese pecado también es transgresión a la ley. Cuando no obedecemos la palabra, cuando transgredimos a la ley, a la palabra del Señor. Vean lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3 de Primera de Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si usted sabe que es robar, hay una ley que dice que el que roba va a ser encarcelado, usted lo hace. Aparte de que está infringiendo la ley, desde el momento, aunque no lo cachen, aunque no lo lleven al bote, a la cárcel, usted ya cometió pecado. Si usted, la Biblia dice, no mentirás, y si tú mientes, estás pecando. Y no voy a enumerar todos los pecados que la ley dice, pero todo lo que es malo hacer conforme a la palabra que dice que no debes de hacerlo y lo haces, estás pecando. Ya eres un pecador. Y antes de mi conclusión en este último punto, en 1 de Juan capítulo 5 verso 17, nos dice que toda injusticia también es pecado. Dice la palabra del Señor, toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Bueno, otro día vamos a explicar lo que es ese tipo de pecado. Pero debo de decirle que todos esos pecados que acabo de mencionar, tanto lo uno como lo otro, los llevan a la condenación eterna si no se reconcilia con Dios. Primero, el pecado original. Fuimos lavados con la sangre de Cristo y nos perdonó en la cruz del Calvario con esa sangre. Y el pecado transitivo y todos los que cometemos después de habernos entregado a Cristo, y los que ya mencioné, hay que confesarlos, hay que pedir perdón, hay que ir con la persona que ofendimos, hay que ir con el Señor y pedirle perdón para que Él nos perdone, porque de alguna manera estamos infringiendo la ley. Quiero terminar con algunas prohibiciones, no son todas, solamente seleccioné algunas para que se la grabe en su casa y lo ponga en práctica. Dice Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo, lávate en la sangre de Cristo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Arrepentíos, es lo que dice. Confiese su pecado, vaya y lávese. Evangelio según San Juan capítulo 5, verso 14 dice, después le habló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Eso se lo dijo al pecador, al paralítico. Y le dijo, fuiste sanado, ya no sigas pecando. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos recibido una misericordia, una sanidad, un favor de Dios. Cuando estamos necesitados lo buscamos, pero cuando ya no lo necesitamos, lo mandamos por un tubo al Señor. Nos olvidamos de Él, hasta nos olvidamos de la promesa que le hicimos cuando estábamos en el lecho de la agonía, del dolor. Y vino Cristo, extendió su mano, nos sanó, nos perdonó. Y cuando ya no necesitamos de Él, nos olvidamos de Él. Y Dios te está prohibiendo que no te olvides de eso. Después dice, no ve y no peques más. Y el capítulo 8, ahí mismo, el verso 11, dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. La mujer adúltera, el Señor le pregunta y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Los que te iban a apedrear. Señor, no están. ¿Quién te condena? Ninguno, Señor. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Ve, pero no peques más. Dios te está diciendo que no tienes que seguir pecando. Y por último, estos 2 puntos que voy a tratar, estos 2 textos, son de importancia. Romanos capítulo 6, verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, no esté ese pecado en tu concupiscencia. Ya expliqué qué es la concupiscencia.
Así que, hermanos, quita, borra esos pecados, alójalos, deshazte, tira esa carga, deja de seguir pecando. Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 1 de Corintios 15, 34, Primera de Corintios 15, 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, velad debidamente, para que no pequéis. La palabra velad, un día le dijo el Señor, velad y orad para que no caigáis en tentación. Es decir, no provoquemos al pecado. No vayamos donde está el pecado. Huye del pecado, aunque te digan cobarde. Un día me dijo una muchacha, no eres hombre, me dijo, porque no me haces el sexo, no me haces el amor. Preferiblemente que ella me llame cobarde, pero los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Solamente los valientes, los que huyen del pecado. Así como lo hizo José. José huyó de la mujer, aunque lo acusaron, lo sentenciaron, lo encarcelaron, pero no pecó. No importa, pase lo que pase, tienes que huir del pecado. Tienes que velar, defender tu vida. Dios ya te perdonó el pecado original en la cruz del Calvario con su sangre. Los pecados transitivos están todos los días. Huye de los pecados juveniles, dice Pablo a Timoteo. Tenemos que huir y tenemos que arrepender. Y no tenemos por qué provocar. Mira, si hay un perro que está echado, le pisas la cola, pues te va a morder. Si hay una culebra que está ahí enrollada y ve que te vas acercando, empieza a sonar su cascabel y es una alerta que te dice, hey, aquí estoy, no me vayas a pisar, porque si me pisas te voy a morder y te voy a envenenar. Así es el pecado está a la puerta. A la verdad el pecado está a la puerta. No la toques, no la provoques, huye de los pecados y Dios te va a librar si tú huyes de eso. Quiero orar por ti y pedirle perdón por ti. Acepta a Cristo como tu Salvador. Y si has caído de la gracia, levántate. No te quedes tirado. Padre que estás en el reino de los cielos, estoy pidiéndote por las personas y los hermanos que han escuchado tu palabra en esta hora, Señor. Si hay algún pecador que no te has recibido, que no te ha aceptado, debes saber que ella fue perdonado sus pecados originales, pero esos pecados transitivos que hay todavía en su corazón tienen necesidad de pedir perdón, de aceptarte y recibirte como el único y suficiente Salvador y pedirte perdón de todos sus pecados para que tú puedas salvar su alma. Si algún hermano o hermana ha estado en pecado, cometiendo pecado o está en maldad, que se arrepienta y que restaure su vida y venga a ti y te pida perdón y pueda tener una reconciliación en esta hora para que ella o él puedan ser perdonados y libres de esa condenación. Padre, muchas gracias por tu palabra. Sé con ellos y conmigo para la gloria tuya. Haz que esta palabra llegue a los corazones. Espíritu Santo, tócalos para la gloria tuya. Amén y amén. Dios les bendiga. Confiar en el Señor, que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que me va a ayudar. Si el sol llegase a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en su mansión.
salvación. Cristo me dará. Si el sol llegase a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor que me va a ayudar. Si el sol llegase a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en su mansión. Cristo me dará. Si el sol llegase a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Si el sol llegase a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en su mansión. Cristo me dará. Si el sol llegase a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Yo igual confío en el Señor que me va a ayudar.